cientos de funcionarios de la Armada de Chile estuvieron expuestos durante años a un material tóxico y tras su retiro comenzaron a sentir síntomas y enfermedades cuyo origen desconocían. Sí, la investigación arrojó que tripulantes de barcos y operarios de astilleros navales interactuaron durante años con asbesto, que es un elemento que recién en el año 2001 se dejó de usar en las embarcaciones de guerra chilenas debido a su alta toxicidad. Hoy, más de 100 marinos en retiro padecen asbestosis y cáncer. El reportaje es de Javier Hernández. Los marinos retirados de la Armada que han presentado enfermedades por asbesto han aumentado casi al doble en los últimos 3 años. Yo, primero que nada, jamás pensé que iba a tener problemas de asbesto. Jamás. Y a la fecha, 12 personas han fallecido con diagnóstico de cáncer pulmonar. No tengo nada contra la Armada. Al contrario, yo le di los mejores años de mi vida y él me lo retribuyó como corresponde. Pero no estaba de por medio en esa retribución ni en los años que yo serví en la asbestosis. El diagnóstico que está al final acá, que es lo que vale, dice placas pleurales calcificadas bilaterales, lo que sugiere enfermedades relacionadas al asbesto. Después de haber analizado sus antecedentes clínicos, que a la fecha de su retiro de la institución presentaba placas pleurales y opacidades lineales debido al asbesto. Estos dos exmarinos no se conocen, pero comparten una enfermedad en común, cuya historia comienza mucho antes de que ellos nacieran. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, la Armada de Estados Unidos dio de baja muchas embarcaciones que participaron en el conflicto. Años más tarde, algunos de estos buques fueron reacondicionados y luego comprados por Chile para reforzar y modernizar la flota de combate nacional. Estos buques que llegaron en el año 51 a Chile, el crucero O'Higgins y Pratt, al tiempo después los destructores, las barcazas que estaban acá también que llegaron, todas tenían este material de asbesto, principalmente los salones de máquinas y calderas. Pero en todos los otros departamentos habían cañería de asbesto. En un buque, por ejemplo, en los entrepuentes, donde duerme la gente, ¿ya? Asbesto. En los comedores, en las cañerías, asbesto. En la oficina, asbesto. En la enfermería, en la muestra, asbesto. ¿Ya? En la Santa Bárbara, donde está la munición, para los ramates de incendio, asbesto. La gran mayoría de los buques de la unidad de la Armada tenía aislamiento térmico en sus cañerías. Aislamiento térmico que era asbesto. Desde mediados de la década del 30, el asbesto fue un material muy utilizado a nivel mundial. Sus extraordinarias propiedades aislantes, ignífugas y de resistencia al calor lo convirtieron en un elemento esencial, principalmente para la construcción de viviendas, pero también para la industria bélica y la construcción de embarcaciones de guerra. Pero en esa época casi no existían estudios científicos que alertaran a la población sobre los peligros para la salud que podía causar la inhalación de este mineral. Hablar de asbesto es hablar de una cosa tremendamente riesgosa y peligrosa. El asbesto es un material que está compuesto principalmente de sílice, magnesio y hierro. Y la aspiración esencialmente produce daño a nivel del aparato respiratorio esencialmente. Porque al aspirarlo tiene una serie de fibras partículas, las que parecen verdaderas espinas que se insertan en el aparato respiratorio, pero algunas de ellas traspasan incluso los alvéolos pulmonares y llegan a las partes más externas del pulmón. Entonces, por una parte produce fibrosis pulmonar y por otro lado pueden producir cánceres pleurales o mesotelioma. ¿Cuántos años tenía ahí? Tenía 16. En 1968, Pedro Mardones ingresó a la Armada de Chile. Estuvo 16 años embarcado en diferentes buques de guerra. En estas funciones tuvo exposición directa con el asbesto, al tener como misión el retiro de este material en barcos siniestrados. Eran trozos de un material como una lana tejida, ¿ya? Pero por dentro estaba toda la mezcla del asbesto. Ustedes lo sacaban sin guantes, sin mascarilla. No había nada. ¿Y tenían conciencia de que ese podía ser un material nocivo para la salud? No, nadie. Yo desconozco que el mando lo supiera, nosotros tampoco lo sabíamos. Nosotros trabajábamos con una lona que era un tejido de asbesto, un cordón de asbesto, y todo eso lo manipulábamos nosotros, lo instalamos, renovando el aislamiento térmico de cañerías, equipos como turbina, de todos los buques de la Armada. Enrique Escobar ingresó a la Armada en 1978.
Cursó la especialidad de mecánico de calderas y en los años 80 fue destinado a los astilleros de la Armada, ASMAR, en Talcahuano. Aquí trabajó durante casi 12 años, directamente con materiales de asbesto. Y láminas de asbesto, que es volátil, uno la respiraba y cuando se sacaba la máscara, todo eso volátil quedaba en el buzo que usábamos, y a su vez, posteriormente uno se mueve y salían esas fibras de asbesto y uno la respiraba, inconscientemente. Uno no daba lo mismo tener o no mascarilla. Yo, primero que nada, jamás pensé que iba a tener problemas de asbesto. Jamás. Síntomas no tuve. No he tenido síntomas. Gracias al doctor. Me ve y me dijo, Pedro, te voy a enviar que te tomes un examen, una tomografía computarizada con contraste. Y ahí vamos a ver todo. Ahí dije, chample. Con 35 años de servicio en la Armada de Chile, el suboficial Pedro Mardones fue llamado a retiro en el año 2000. Nunca pensó que 2 décadas después de su salida de la institución sería diagnosticado con una enfermedad relacionada con el asbesto. El diagnóstico que está al final acá, que es lo que vale, dice placas pleurales calcificadas bilaterales, lo que sugiere enfermedades relacionadas al asbesto. Es una de las complejidades de este material tóxico. Tras su inhalación, pasan décadas hasta que sus efectos nocivos en la salud se manifiestan. El gran problema del asbesto es que su periodo de latencia puede ir desde 10 años desde la primera exposición hasta 40 años. Nos hemos encontrado con casos en Chile y es un poco lo que refleja la literatura. El individuo que está expuesto a asbesto, y acá es importante, toda la vida va a tener una probabilidad de hacer o enfermedad fibrótica o enfermedad pleural o un cáncer pulmonar o un cáncer de pleura. El sargento primero Enrique Escobar dejó la Armada en el 2005. Lo llamaron a retiro tras 27 años de servicio. 14 años después de dejar la institución, lo diagnosticaron con asbestosis. Nunca tuve un síntoma de algo hasta el año 2018. Estando en Santiago me dio un derrame pleural. Ahí recién. El diagnóstico lo asocia a su exposición al asbesto cuando trabajó en los talleres de la Marina. Por eso, en 2019 pidió a la Armada modificar su causal de retiro a enfermedad profesional. ¿Qué significa modificar la causal de retiro? Significa que donde dice el motivo por el cual me licenciaron, no es ese. Debería decir enfermedad profesional. De ahí nosotros tenemos ciertos beneficios pecuniarios. La Armada le respondió en el 2020, pero no como él esperaba. Y aquí dice textual, si bien la patología que padece está de acuerdo a lo indicado por el señor presidente de la Comisión de Sanidad Naval de la Armada, amerita un cambio de causal de retiro. Lamentablemente, de acuerdo a la normativa legal vigente, no es posible realizarlo en atención a que se encuentra totalmente prescrito. Esto porque los estatutos de la institución establecen un plazo de 10 años para efectuar este tipo de solicitudes y él incumple con ese periodo. A mí me licenciaron en el 2005, me dio un derrame pleural en el año 2018. Habían pasado los 10 años legales que existe hasta el momento según la ley para solicitar la modificación de la causal de retiro. No podía solicitarla porque no tenía diagnóstico. Soy diagnosticado 14 años después. Entonces, si no tengo diagnóstico, ¿qué voy a pedir? Si la Armada hubiera acogido que la causal de retiro era por enfermedad laboral, Enrique habría percibido cerca de 400.000 pesos más en su pensión, dinero necesario para su tratamiento. Pero su caso no es el único de la Marina. Hay al menos 12 exfuncionarios de ASMAR diagnosticados con lo mismo. El problema es que en promedio detectaron la asbestosis 15 años después de dejar la institución. Yo trabajé como 20 años en la parte de aislamiento térmico y manipulábamos el asbesto con las manos, ¿no? Bueno, a mí me llegó el retiro el 1 de enero del año 2003 y empecé a tener esos síntomas como el 2018. El diagnóstico tengo asbestosis pulmonar, que se le llama. Lo que muchos ignoran es que en el 2010 la Armada ya tomó medidas. Resolvió bonificar de manera permanente el 100% de las atenciones de salud ambulatorias y todos los insumos y medicamentos prescritos para el tratamiento de enfermedades derivadas de la exposición al asbesto. Y con los antecedentes que yo manejo, que hay un gran porcentaje de la Marina, de personal retirado, que no tiene idea
que el Hospital Naval, tanto de Valparaíso como de Talcahuano, tiene oficina laboral para enfermedades profesionales, puntualmente que tengan que ver en relación con el pulmón. No saben. Pedimos una entrevista a la Armada para saber si han tomado medidas adicionales a las del 2010, pero solo respondieron mediante una declaración por transparencia, indicando que tienen iniciativas institucionales para fomentar que su personal en condición de retiro concurra a los diferentes centros asistenciales de salud institucional para realizarse exámenes periódicos. Además, que todos los calificados como enfermos profesionales reciben libre de costo el tratamiento de estas patologías y sus gastos derivados. El problema es que muchos marinos hoy en retiro afectados por la asbestosis no califican como víctimas de una enfermedad profesional. Y si bien se pueden acoger a beneficios de salud, no reciben ninguna reparación económica por este perjuicio. No tengo nada contra la Armada. Al contrario, yo le di los mejores años de mi vida y él me lo retribuyó como corresponde. Pero no estaba de por medio en esa retribución ni en los años que yo serví la asbestosis. Este es algo adicional, que yo solamente lo estoy poniendo en la mesa y que digan, están equivocados, la ley es perfectible. En 2023, el diputado Andrés Longton presentó un proyecto de ley para modificar la norma. Propone que el límite de 10 años que rige para cambiar la causal de retiro por enfermedad corra a partir del diagnóstico de asbestosis, y no desde antes. Pero la iniciativa no cuenta con el patrocinio del gobierno. Y a la fecha no hemos tenido respuesta respecto al patrocinio de este proyecto que tengo acá, que está redactado, pero que necesita que lo presente el presidente de la República para efectos de que pueda ser admisible acá en el Congreso Nacional y le demos, no solución, pero sí cobertura a muchas familias que están gastando muchos recursos de su propio bolsillo en una enfermedad que es cara, porque no es justo que terminen pagando una enfermedad que adquirieron cuando prestaban servicios para la Armada. Y este es un tema de justicia. Los casos de enfermedades por asbesto no son nuevos en el país. En el año 2001, Eduardo Miño se inmoló frente al Palacio de la Moneda para denunciar la muerte de más de 300 personas afectadas por asbesto producto de su uso en la empresa Pizarreño. Ese mismo año, en Chile se prohibió la producción, importación, distribución y uso de asbesto. La Armada también dejaría de utilizar este material en sus embarcaciones. La Armada de Chile a lo largo del tiempo ha venido desmantelando el asbesto presente en sus buques. Si se están ejecutando de buena manera o no los protocolos es algo que no podemos determinar, porque para poder determinarlo tendríamos que participar del proceso, pero además porque quien es el facultado para determinar si hay un buen manejo o no es la autoridad sanitaria, que es el órgano competente, o en su defecto los recintos marítimos y portuarios, ¿cierto? El Departamento de Sanidad y Higiene de la Armada de Chile. Consultamos a la Armada si actualmente tienen embarcaciones con asbesto y cuál es el manejo de retiro de este mineral, a lo que respondieron que en la actualidad la Armada mantiene en servicio 4 buques que poseen aislamiento térmico con contenido de asbesto en su estructura, el que se ha ido retirando en cada proceso de modernización o reparación. Además de mantener una vigilancia ambiental y de salud constante en el tiempo y de realizar evaluaciones anuales con resultados bajo el límite permisible establecido. Los casos que hemos conocido en este informe son parte de una cifra que va en aumento. Los marinos retirados de la Armada con enfermedades asociadas al asbesto aumentaron casi al doble en los últimos 3 años, pasando de 125 a 233. Y en el mismo periodo, 12 personas fallecieron por esta causa. 3 colegas que trabajaron conmigo en el taller 57. El Mundo Yanca, el finado Camaño, Manuel Camaño Ramírez, un amigo, y Vidal. Guillermo Vidal, personas con las cuales yo trabajé. ¿Y qué les pasó a ellos? Fallecieron. Es por esto que Enrique pide que se tramite el proyecto de ley que busca modificar los plazos para acoger las causales de retiro de los afectados por esta enfermedad. Que se haga un poco de justicia, nada más que eso. Yo tengo el diagnóstico del año 2019, estamos en 2025. Ya han pasado 6 años, me quedan 4 años y voy a quedar fuera. Si no sale esto luego. Insisto, yo estoy del 2019 con esto. Me han pasado ya 6 años. De los 10 que se está pidiendo, no, una vez que salga la ley a lo mejor quedo fuera y no quiero eso, porque a mí póstumo no me sirve. No me sirve.
Aunque en nuestro país no hay cifras oficiales, se estima que en el mundo cada año mueren cerca de 200.000 personas debido a enfermedades relacionadas con el asbesto. Su uso masivo en Chile hasta el año 2001 convierte a este mineral en un enemigo silencioso que ataca lentamente y que, según los expertos, está lejos de desaparecer.